En una fatídica tarde de diciembre, los cielos de Muan, Corea del Sur, fueron testigos de una horrible tragedia. Un Boeing 737-800 de Jethuer, que llegaba de Bangkok, se estrelló en la pista, estalló en llamas y se llevó las vidas de 179 pasajeros y miembros de la tripulación. Se llevó a cabo una investigación dramática, cuyos primeros hallazgos están provocando escalofríos en todo el mundo. Sorprendentemente, una extraña coincidencia se repite en el reciente accidente de la I-71 de Air India. Entonces, ¿qué causó exactamente el catastrófico accidente de Jethuer? ¿Qué se repite en el accidente de la I-71? Vamos a averiguarlo. El 29 de diciembre, un Boeing 737-800 de Jethuer, programado para aterrizar en el aeropuerto de Muan, se estrelló poco después de ser impactado por un pájaro. Los informes iniciales indicaron que se encontraron restos de patos en ambos motores, pero la magnitud del daño y la causa específica siguen sin estar claras. Sin embargo, según una fuente familiarizada con la investigación que habló con Reuters el 21 de julio, la evidencia reunida, incluidas grabaciones de voces de la cabina, datos de computadora e interruptores físicos del motor, apuntaba a una verdad horrible. Los pilotos habían apagado por error el motor izquierdo, que estaba menos dañado, en lugar del derecho, que había sufrido un impacto más grave por el choque con el ave. El equipo de investigación tiene pruebas sólidas y datos que las respaldan, por lo que la conclusión no cambiará, enfatizó la fuente, reflejando el nivel de confianza del investigador. Además, otra fuente gubernamental confirmó que las inspecciones del motor no mostraron defectos antes de que el avión chocara con los pájaros y se estrellara. Esto refuerza aún más la hipótesis de que hubo un error del piloto en el manejo de la emergencia. Sin embargo, la divulgación de esta información en una conferencia de prensa con los familiares de las víctimas el pasado sábado desencadenó una ola de fuertes reacciones. Aunque los medios de comunicación surcoreanos como MBN y Yonhap cubrieron ampliamente el acontecimiento, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación y Ferrocarril de Corea, ARAB, el principal organismo de investigación, aún no ha hecho una declaración oficial. Jethuer solo dijo que está cooperando activamente con ARAB y esperando el informe oficial. Boeing y el fabricante de motores CFM International también se negaron a hacer comentarios, lo que aumenta el misterio y las preguntas sin respuesta que rodean el incidente. Pero ¿sabes qué? Lo que hace que el accidente aéreo de Jethuer sea aún más inquietante es su inquietante parecido con una tragedia que sacudió la aviación mundial apenas unas semanas antes, el catastrófico accidente del vuelo AI-71 de Air India en junio, en el que murieron 260 personas. Aunque la investigación sobre AI-71 aún está en curso, los resultados preliminares apuntan a un escenario casi impensable: ambos motores se apagaron en el aire, posiblemente por error del piloto. La idea parece inverosímil al principio. En el Boeing 787 involucrado en el incidente de Air India, los interruptores de control de combustible están protegidos por un mecanismo de seguridad de 2 pasos destinado a evitar exactamente ese resultado. El hecho de que ambos interruptores se movieran a la posición de corte durante el vuelo desafía la lógica operacional y las garantías de ingeniería. Los investigadores iniciales, según se informa, dudaban en aceptar que tal secuencia de acciones pudiera ocurrir incluso fuera de una intención deliberada o una falla total del procedimiento. Pero si no fue un accidente, ¿entonces qué? En los momentos posteriores al despegue, la carga de trabajo en la cabina es inmensa. Las tripulaciones hacen malabarismos con el rendimiento del motor, las velocidades de ascenso, las lecturas del radar, las alertas del sistema y las condiciones externas como vientos cruzados o turbulencias. Bajo esa presión, pueden ocurrir errores. Pero no fue un caso de un solo error en la entrada. Se desactivaron 2 interruptores protegidos separados. Accidente, mala interpretación o un fallo más profundo en el entrenamiento o en la ergonomía de la aeronave. Esperar. ¿Aún con nosotros? Y esto se va a volver aún más sorprendente. Pero antes de continuar, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Muchas gracias. La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, AIB, ha lanzado una revisión exhaustiva que analiza registros de simuladores, grabaciones de voz de cabina, ciclos de descanso de la tripulación y evaluaciones psicológicas. Las teorías de trabajo varían desde la sobrecarga cognitiva y la falta de comunicación hasta la confusión procesal. Sin embargo, nada de esto explica completamente cómo un avión en perfecto estado de funcionamiento pudo perder ambos motores debido a la intervención humana, a menos que ocurriera un error mucho más fundamental. Lo que nos lleva de nuevo a Jethuer.
Detalles recientes de la investigación coreana revelan que el capitán, bajo intensa presión tras el impacto de un pájaro, apagó el motor equivocado. El motor derecho había sufrido daños visibles. Sin embargo, fue el izquierdo, que aún funcionaba, el que se apagó. Un error de cálculo mortal que dejó al avión sin potencia y provocó un descenso aterrador. Pero una vez más la pregunta persiste, ¿cómo puede ocurrir un error tan crítico en una cabina moderna y bien entrenada? ¿Pudo haber sido simplemente el resultado del estrés que llevó a una incapacidad para tomar decisiones acertadas? ¿O acaso el diseño de la cabina, la ubicación de los botones, la lógica de la pantalla y la ergonomía contribuyeron a una lectura catastróficamente errónea de la situación? ¿Realmente estos dos acontecimientos no tienen relación? ¿O ambos apuntan a un fallo técnico o de procedimiento más profundo que ha quedado oculto? Cuando dos accidentes importantes en tan cercana sucesión comparten características inquietantemente similares y el motor se apaga en el aire bajo presión, la idea de coincidencia comienza a debilitarse. ¿Y si no se trata de anomalías no relacionadas? ¿Y si son advertencias? La investigación continúa, pero también el malestar. La decisión de culpar al piloto ha provocado una fuerte reacción tanto de las familias de las víctimas como del sindicato de pilotos aéreos de JetBlue. Argumentan que el informe de la investigación parece atribuir la culpa únicamente al piloto sin considerar plenamente otros factores contribuyentes. Un abogado que representa a las familias de las víctimas enfatizó que ciertas frases en el borrador del comunicado de prensa relacionadas con la causa del accidente podrían interpretarse como conclusiones prematuras y pidió que se examinen exhaustivamente todos los aspectos del incidente. En concreto, las familias de las víctimas y el sindicato de pilotos han expresado su preocupación por el terraplén contra el que impactó el avión tras salirse de la pista. Los expertos en aviación han señalado que esta estructura puede haber contribuido al elevado número de víctimas mortales. Si el avión no hubiera chocado contra el terraplén, ¿podría haber sido menos grave el resultado? ¿Es realmente seguro el diseño del aeropuerto? Son preguntas urgentes que exigen respuestas. ¿Qué pasa contigo? ¿Crees que esta explicación tiene sentido? Además, el sindicato de pilotos aéreos de JetBlue acusó públicamente a Arab de engañar al público al sugerir que el motor izquierdo funcionaba correctamente, a pesar de que se encontraron restos de aves en ambos motores. También condenaron el intento de la Junta de convertir al piloto en chivo expiatorio sin presentar pruebas científicas o técnicas de que el avión podría haber aterrizado de manera segura con solo el motor izquierdo operativo. El sindicato destacó que los accidentes de aviación son eventos complejos, a menudo causados por múltiples factores contribuyentes, y que hasta ahora los investigadores han guardado silencio sobre la responsabilidad de las instituciones involucradas. Estas objeciones van más allá de defender la reputación del piloto. Son una advertencia contra una tendencia peligrosa, atribuir culpas individuales a fallas sistémicas más amplias y oscuras. Air se está apresurando a sacar conclusiones para proteger la reputación del sector de la aviación nacional. Se están pasando por alto otros elementos críticos como los procedimientos de mantenimiento, los sistemas de apoyo al piloto o incluso el diseño de la aeronave. Supongamos que el error del piloto fue una de las causas. En realidad, la mayoría de los accidentes de aviación no son resultado de un solo error, sino de una compleja red de factores contribuyentes. Según las normas internacionales, el informe final de la investigación debe publicarse en el plazo de un año desde el incidente, y esa fecha límite se acerca rápidamente. Este informe debe ser justo, transparente y completo, en lugar de culpar únicamente al piloto. Si la causa principal fue efectivamente el apagado por error del motor equivocado, ¿por qué ocurrió eso? Cuanto más profundizamos, más compleja se vuelve la historia. Las situaciones de alta presión en la cabina pueden afectar incluso a la tripulación más experimentada. Cuando hay vidas en juego y suenan las alarmas, las hormonas del estrés aumentan y la capacidad del cerebro para procesar información se reduce. Por lo tanto, este error podría haber sido simplemente el resultado de una sobrecarga cognitiva y una tensión psicológica que hicieron imposible tomar una decisión racional. Por otra parte, hay que preguntarse si las herramientas dadas a los pilotos los ayudaron o los perjudicaron. ¿El diseño de la cabina era intuitivo? ¿El sistema comunicó claramente qué motor había fallado? Si los controles, las etiquetas o las advertencias no fueron diseñados teniendo en cuenta el error humano, la culpa puede pasar de la persona que vuela a la interfaz en la que se vio obligada a confiar. La formación también juega un papel central.
¿Recibió la tripulación escenarios realistas probados bajo presión durante la simulación? ¿Fueron entrenados en eventos raros pero de alto riesgo, como fallas de motor justo después del despegue? En caso contrario, no se trata solo de si siguieron el protocolo, sino de si el entrenamiento fue suficiente desde el principio. Las operaciones de las aerolíneas modernas exigen una eficiencia extrema, lo que a menudo conduce a una dependencia de la automatización y de procedimientos estandarizados. Pero esta misma confianza puede embotar los instintos de vuelo manual y el juicio del piloto en situaciones inesperadas. Cuando los pilotos son entrenados más como administradores de sistemas que como aviadores, su capacidad para improvisar bajo estrés puede erosionarse. Incluso factores externos como las condiciones ambientales o errores de mantenimiento podrían haber influido. La raíz del incidente puede no estar en una sola decisión de la cabina, sino en una cadena de vulnerabilidades menores que fueron pasadas por alto. Y cuando dos eventos no relacionados muestran similitudes tan inquietantes, uno debe preguntarse, ¿son solo coincidencias o signos de un fallo técnico o de procedimiento más profundo que estaba oculto? El accidente aéreo de JetBlue, cuyos detalles van saliendo a la luz poco a poco, no es solo una tragedia personal. Sirve como una dura advertencia para toda la industria de la aviación. Las escalofriantes similitudes con el vuelo AI-171 de Air India no pueden descartarse simplemente como coincidencia. Deben ser tratados como una señal de alerta, un llamado urgente para reevaluar los procedimientos de seguridad globales, el diseño de la cabina y los programas de capacitación de pilotos. Si el error del piloto fue realmente la causa principal, entonces estamos ante un fallo sistémico, no meramente un error individual. Es culpa de un sistema que no equipó a los pilotos con el conocimiento, las habilidades ni las herramientas necesarias para responder con precisión en situaciones de emergencia. Culpar únicamente al piloto sería una respuesta miope y perdería una oportunidad crucial de aprender de los errores y prevenir tragedias similares en el futuro. El mundo está observando esta investigación con gran interés. La transparencia y la verdad deben guiar el proceso. Solo cuando se examine exhaustivamente cada factor y se defina claramente la responsabilidad entre pilotos, aerolíneas, fabricantes de aeronaves y reguladores, la industria de la aviación podrá aprender verdaderamente de esta tragedia y construir un futuro más seguro para los viajes aéreos. ¿Podrían los incidentes de JetBlue y AI-171 realmente no estar relacionados? ¿O son ambas consecuencias de fallos humanos y tecnológicos? La respuesta está en los informes finales. Mantente atento a nuestros próximos análisis suscribiéndote al canal. Gracias y vuele seguro.